Hola, en este módulo conoceremos las generalidades y el uso del gráfico de barras en la herramienta GBD Compare. El gráfico de barras horizontales tiene la particularidad de medir la magnitud de los factores de riesgo y su carga proporcional a determinadas causas o enfermedades. Más específicamente es el gráfico que nos visualiza la proporción de los distintos factores de riesgo y que aquí tenemos bien ilustrados, los factores de riesgo tanto metabólicos como conductuales como ambientales y cómo estos están implicados en una enfermedad. Igual que los gráficos anteriores, una vez colocado el idioma en el lenguaje español y una vez seleccionada la configuración avanzada, podemos ver las distintas variables que se nos ofrecen. En primera instancia, la categoría no vamos a tener alguna opción de modificación porque este gráfico está pensado directamente para los factores de riesgo, es por ello que es prácticamente la única opción. Esta modificación del nivel es muy similar a la del mapa que vimos con anterioridad y más adelante la utilizaremos. En el caso de las mediciones, las opciones son prácticamente los indicadores de la carga global de la enfermedad, muertes o mortalidad, avisa, años vividos con discapacidad y años perdidos por muerte prematura. Dejémosla en este instante en muertes. La ubicación o la localidad es en este caso México, ya preseleccioné México como entidad nacional. También podemos modificar pues el año, el grupo etario, las edades y el sexo, ¿no? En este caso están prácticamente iguales. Para tener un acercamiento más completo hacia este gráfico de barras horizontales debemos entender un poco cómo está organizado. Cuando colocamos el cursor por encima de algunos de estos cuadros que están aquí con distintos colores y clasificados tanto por el factor de riesgo metabólico, el conductual o el ambiental, por ejemplo este cuadro azul, podemos encontrar en la etiqueta varias variables y también información importante. Por ejemplo, este cuadro azul representa las enfermedades cardiovasculares. En específico estamos en la clasificación de los riesgos metabólicos o es el riesgo o el factor de riesgo atribuible a, en este caso, las enfermedades cardiovasculares. Tanto el número como el porcentaje como la tasa hablan en específico de qué tanta representación tienen estos riesgos metabólicos respecto a las enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, en la parte del número, 140.684.98 muertes, este dato nos habla de que estas 140.684 muertes, en específico de muertes por enfermedades cardiovasculares, están relacionadas con un riesgo metabólico. Lo mismo representa el número del porcentaje, por ejemplo 12.62% del total de muertes por enfermedades cardiovasculares están relacionadas con un riesgo metabólico. Lo mismo es para la tasa, ¿no? Y este gráfico también nos permite hacer las comparativas entre factores de riesgo. Por ejemplo, aquí están las enfermedades cardiovasculares. Pero bajamos el cursor y también podemos ver que están aquí las enfermedades cardiovasculares, pero el dato cambia. Por ejemplo, el porcentaje, 12.62% del total de muertes por enfermedades cardiovasculares están relacionadas con riesgos metabólicos. Pero, por ejemplo, en los factores de riesgo conductuales, el porcentaje se hace más chiquito. 6.16% del total de muertes por enfermedades cardiovasculares están relacionadas ahora a factores de riesgos conductuales. Lo mismo es en el número. Pueden ver igualmente que el número se hace un poco más chiquito y que eso es lo que intenta ejemplificar el tamaño del cuadro. 68.649.74 muertes por enfermedades cardiovasculares están relacionadas con riesgos conductuales y lo mismo para los factores ambientales. Tenemos incluso un porcentaje aún más pequeño, 4.26% total de las muertes.
Ahora bien, podemos regresar a la peculiaridad que encontrábamos en el gráfico del mapa y que en este organizador visual de barras horizontales o para factores de riesgo tiene una función similar. Por ejemplo, podemos ver aquí desglosados los factores de riesgo, pero si nosotros aumentamos el nivel, en este caso nivel de desagregación de los factores de riesgo, podemos ver, hacen la información más específica y podemos hacer los datos un poco más comprensibles. En este caso ya aumentamos al segundo nivel de desagregación y entonces vemos que los factores de riesgo, por ejemplo metabólicos, que estaban aquí graficados, se han hecho más específicos y ahora podemos saber, por ejemplo, que la glucosa en ayuno elevada, que es un factor de riesgo metabólico, tiene también un porcentaje considerable del total de las muertes por enfermedades cardiovasculares, en este caso 2.68%. Lo mismo podemos ver, por ejemplo, para el índice de masa corporal elevado, que el porcentaje aumenta pues un poco. La presión sistólica elevada sin duda es un factor de riesgo considerable, por ejemplo en el número 95.774 muertes en comparación con el índice de masa corporal, ¿no?, con elevado, que son 30.430 muertes por enfermedades cardiovasculares derivadas de este factor de riesgo. También este gráfico podemos seguir aumentando el nivel de desagregación y hacer más específicos los factores de riesgo, y la gráfica pues va a aumentar las especificidades, ¿no? Pero puedes percatarte que hay ciertos factores de riesgo que están subrayados o que señalan una opción distinta a los otros factores. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a dar clic a, por ejemplo, partículas ambientales como factor de riesgo, podemos ver que se amplían o se especifican los factores de riesgo de esta familia o de esta clasificación. Por ejemplo, partículas ambientales pueden ser partículas de contaminación doméstica del aire y también todas las enfermedades a las cuales pueden aumentar el riesgo. Por ejemplo, podemos irnos ahora ya no a partículas ambientales, pero a desnutrición infantil. Y la desnutrición infantil pues comprende 3 factores de riesgo específicos o adicionales. Por ejemplo, puede ser desnutrición infantil pero por bajo peso infantil, o emaciación o retraso del crecimiento, y cada uno tiene un nivel específico de riesgo atribuible a, por ejemplo, infecciones respiratorias y tuberculosis, infecciones entéricas o deficiencias nutricionales. Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar una patología y cuáles son los factores de riesgo más relacionados específicamente a esa patología, podemos seleccionarlas en el apartado de acá. Por poner un ejemplo, diabetes y enfermedad renal crónica. Al darle clic y seleccionar esta patología, podemos ver que se desglosan aquí los factores de riesgo específicos tanto de diabetes como de enfermedad renal crónica. Por ejemplo, podemos ver que el factor de riesgo con mayor atribución para la diabetes mellitus es la glucosa plasmática en ayuno elevada. Por ejemplo, 7.55% del total de las muertes por diabetes mellitus están relacionadas a este factor de riesgo. La insuficiencia renal, por ejemplo, tiene 6.01% del total de muertes por enfermedad renal crónica y es realmente el único factor de riesgo para enfermedad renal crónica aquí detallado. Y también podemos irnos aún más, podemos ahondar en cada uno de los factores de riesgo. Por ejemplo, tabaco. Podemos ver que el factor de riesgo ahora se desglosa en tabaco fumado o tabaco de primera mano,
que es el que se inhala directamente del cigarrillo, humo de tabaco de segunda mano o incluso aquí el tabaco masticable. Pero en la gráfica pues podemos ver que el tabaco fumado es al menos atribuible al 0.28% del total de muertes por diabetes mellitus. Resolvamos algunos ejercicios para seguir familiarizándonos con el gráfico de barras horizontales. ¿Qué padecimiento en el año 2010 causó mayor número de muertes relacionado al consumo de tabaco en mujeres mexicanas? En este problema se nos pide modificar ciertas variables. En este caso, la variable de muertes o la medición de muertes la vamos a dejar prácticamente donde estaba. La localidad, la ubicación también nos habla de mujeres mexicanas, entonces la ubicación está correcta. El año nos pide graficar el año 2010, entonces ajustamos el año. Las edades no se menciona y también el sexo debe ser específico en mujeres. Corroboramos entonces en el título de nuestro gráfico que hablamos de mujeres que habitan en México o en la localidad México, de todas las edades y en el año 2010. Y en específico nos pide saber qué padecimiento en este año o en este periodo causó mayor número de muertes relacionadas al consumo de tabaco. Entonces, aumentaremos el nivel de desagregación de nuestras barras horizontales. Buscaremos tabaco, en este caso podemos ahondar en factores de riesgo más específicos del tabaco. Y aquí tenemos tanto el tabaco fumado, el humo de tabaco de segunda mano y el tabaco masticable. Por ejemplo, simplemente observando el número o el porcentaje de la patología con mayor atribución a este factor de riesgo, pues son las enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, podemos verlo tanto en el número como en el porcentaje de riesgo atribuible. En las infecciones respiratorias y tuberculosis es 0.11% del total de muertes y 273.82. Para neoplasias 0.59% y 1.507 muertes. Las enfermedades cardiovasculares 1902.21 muertes y en un porcentaje del total de muertes por esta patología 0.75% es atribuible al tabaco fumado o de primera mano. 1.373.76 muertes por atribuibles al tabaco fumado causando enfermedades respiratorias crónicas, o 0.54% de las muertes por enfermedades respiratorias crónicas están atribuibles al tabaco fumado. Y pues la patología que lleva la ventaja en este factor de riesgo pues son las enfermedades cardiovasculares. Podemos observar que se ve el mismo fenómeno en el humo de tabaco de segunda mano, tanto en el porcentaje como en el número absoluto. El 0.4% del total de las muertes por enfermedades cardiovasculares está atribuido al humo de segunda mano, y pues también el número absoluto es el de mayor valía, 1008.79 muertes. Por lo tanto, el año 2010 causó mayor número de muertes relacionadas al consumo de tabaco en mujeres mexicanas, pues son las enfermedades cardiovasculares. La segunda pregunta nos dice,
¿Qué porcentaje de muertes del año 2021 por diabetes tipo 2 en mexicanos de 50 a 74 años está causada por alto consumo de bebidas azucaradas? En este caso seguimos conservando la variable de muertes. Ahora el año tendremos que modificarlo a 2021. Y la enfermedad o la patología en específico que hay que analizar es diabetes tipo 2. También hay que modificar las variables de sexo, en específico a hombres, y también el grupo etario, de 50 a 74 años. Aquí está, 50 a 74 años. Verificamos en el título de nuestro gráfico que sí hablamos de hombres mexicanos de 50 a 74 años en el periodo 2021, y ahora podremos seleccionar en específico la patología a analizar, que es diabetes tipo 2. Por ejemplo, podemos ver que la patología de diabetes tiene la opción de subrayado, es decir que podemos hacerla aún más específica. Y aquí está graficada tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2. Y ya que tenemos la patología bien localizada o bien graficada, pues tendremos que aumentar el nivel de desagregación de los factores de riesgo y encontrar el factor de riesgo que se nos solicita. En este caso es alto consumo de bebidas azucaradas. Por ejemplo, podemos ahondar un poco más en los factores de riesgo por la dieta o dietéticos, y aquí está el factor de riesgo que buscábamos: altas bebidas azucaradas o consumo alto de bebidas azucaradas. Tiene un porcentaje de 0.64%. Del total de las muertes por diabetes mellitus tipo 2 son atribuibles a la dieta alta en bebidas azucaradas. Y con esto concluye el módulo 7. En la siguiente cápsula comprenderemos el diagrama de flechas en la herramienta GBD Compare. Muchas gracias.